el día de hoy. Estamos conversando, o vamos a conversar, con el doctor Guillermo Dávila. Él es un zuliano, tiene 28 años, es muy joven, está en España desde el año 2016 y tiene que, creo yo, algunas historias que contarnos en relación con no solo haber participado en la primera línea en la lucha contra el coronavirus en España, sino también con haber padecido el coronavirus, padecimiento que tuvo, afortunadamente, él nos ha contado de forma leve, pero que quizás por el conocimiento médico que tiene de lo que representa el coronavirus, pues nos puede ilustrar bastante bien de qué se trata. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Panorama. Buenas, Edgar, un placer. Un gusto. Doctor, quisiera empezar por allí. Usted llegó a España en el año 2016 y fue a hacer la especialidad de cirugía plástica y reconstructiva. Y hoy tenemos que hablar no de cirugía plástica y reconstructiva, sino de una pandemia, la primera en 100 años, la del coronavirus. Cuéntenos qué ha significado esta experiencia para usted desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano. Bueno, primero desde el punto de vista profesional, yo considero que al fin y al cabo nosotros la medicina se divide en varias especialidades, pero al fin y al cabo todos somos médicos como tal. Entonces esto lo que nos ha hecho ver es que da igual la especialidad que nosotros podamos tener, siempre tenemos que recordar nuestro enfoque médico, porque en tiempos de crisis el manejo o el funcionamiento normal que tiene un hospital cambia totalmente. Esto te lo comento porque lo que nos hemos visto en esta pandemia, que de momento ha afectado en mayor parte a Europa, que fue en el inicio del brote como tal, luego de presentarse en Asia, hemos visto que el funcionamiento normal de un hospital se ha visto modificado. Cómo manejar un paciente en urgencia, la distribución, qué prioridad se le da a ciertas patologías sobre otras, se ve modificada. Entonces llega un momento que da igual la especialidad que tengas, da igual si te encuentras haciendo una especialidad quirúrgica o una especialidad médica, tienes que hacerlo un enfoque desde el punto de vista médico general, por así decirlo. Entonces, esto nos ha visto, en algunas cosas nos ha tomado desprevenido, porque sinceramente no se tenían las previsiones iniciales para este tipo de pandemia. Como lo has dicho tú, han pasado muchos años desde la última y no estábamos preparados. Entonces, nos ha modificado el funcionamiento en el hospital, de cómo nosotros lo vamos llevando, y a nivel personal también es un aspecto muy importante por lo que ha traído esto a nivel mundial, que es un confinamiento, de mantenernos a nosotros en casa, de que tu rutina habitual de cómo llevabas tu vida se ve modificada completamente para poder luchar todos contra un enemigo común que tenemos hoy en día. Usted estuvo o está en el hospital 12 de octubre, uno de los hospitales más afectados por la pandemia. Cuéntenos un poco ese cambio en la rutina tan abrupto que sufrió el hospital a partir de que empezó a desbordarse el número de contagiados. Sí, el cambio que nosotros vimos, el Hospital 12 de Octubre se encuentra en la parte sur de Madrid y es uno de los hospitales con mayor afluencia de personas en un día a día normal. Entonces tiene una disponibilidad de camas bastante elevada, más alrededor de 1000 camas de hospitalización, en la cual en el momento del inicio de la pandemia, que fue a principios del mes de marzo, que fue cuando se vio el aumento de casos, las urgencias se vieron desbordadas, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista humano y del trabajador. Se llegó que habitualmente las urgencias se ven colapsadas, pero no al extremo que podríamos ver algunas veces en Venezuela, que es lo que nos llama la atención, que nosotros veíamos pacientes que se encuentran sentados habitualmente aquí los pacientes están sentados en una sala de espera, y en Venezuela los teníamos encontrados a veces pacientes tirados en un pasillo, sentados en el suelo. Llegó un momento que el aumento de casos que se presentó al inicio en el hospital era tan grande que los pacientes se encontraban totalmente, las urgencias físicamente se encontraban saturadas. O sea, no estábamos preparados y habían una aglomeración de personas desde el punto de vista físico. Y luego desde el punto de vista de factor humano de médicos, tampoco se vio desbordado al inicio, porque cada quien al inicio de la pandemia todos estábamos haciendo nuestra actividad normal desde el punto de vista de la especialidad que tuviésemos, y teníamos pacientes ingresados de lo que habitualmente tenemos en el hospital, y llegan un nuevo grupo de pacientes que ha colapsado el sistema sanitario.
Por eso al inicio se vio desbordado el sistema con una cantidad de ingresos muy importante, con las urgencias saturadas y bueno, hemos tenido que adaptarnos a la situación. Las jornadas de trabajo, doctor, en el caso del personal médico y de la cual usted formó parte, duplicaron, triplicaron las horas. ¿Cómo era ese manejo ya hacia las guardias como tales? Y el manejo como tal, también la carga de trabajo se vio distribuida de manera, todos aumentó la carga de trabajo, el número de guardias también debido a que muchas personas, hubo una baja, la persona que padecía la enfermedad tenía que darse una baja laboral, por lo cual teníamos menor plantilla disponible. Y eso hace que los turnos, tenemos que cubrir los mismos días, que los turnos se vayan aumentando. Y el hecho también, ciertas especialidades, pues tenemos que saber que somos médicos todos, pero cada especialidad tiene un área en la cual se ve más, están más preparados para ello. Entonces, desde mi punto de vista, en el área en el área quirúrgica, las jornadas laborales se vieron aumentadas, pero no de una manera muy significativa como otras especialidades. Las especialidades como medicina de familia, medicina interna, neumonología, medicina del trabajo, medicina preventiva, se vio aumentado su capacidad que en unas 3-4 veces mayor a lo que normalmente se desempeñaba, para poder asumir los pacientes nuevos que llegaban y de esa manera poder dar un mejor control a la situación. Usted padeció el virus. Cuéntenos un poco acerca de la experiencia del padecimiento del virus, además con un factor agregado, ¿no? Y es el conocimiento médico que se tiene del virus, que usted tiene del virus. ¿Eso hace tomarse las cosas psicológicamente con más calma o probablemente genera como más estrés, más angustia acerca de cómo va a venir decantándose el virus? Sí, a ver, en principio yo padecí el virus a principios del inicio de la pandemia, el 14 de marzo, comencé con una sintomatología leve. De verdad que se ha visto en los reportes de casos que tenemos a nivel mundial, se ha visto que el cuadro se puede presentar de distintas maneras. Personas que pasan la infección de forma asintomática, otros con síntomas leves y ya el caso grave, que es lo que ha colapsado el sistema sanitario por los ingresos a las unidades de cuidados intensivos. En mi caso, los síntomas fueron leves, fueron síntomas menores que un resfriado normal. Yo comencé con dolor de cabeza, malestar generalizado, dolor en las articulaciones y fiebre, pero febrícula, una fiebre menor de 38 grados centígrados, por lo cual se podría confundir con un resfriado normal que es típico en las temporadas de frío en las cuales que comenzó la pandemia. Pero fueron síntomas muy leves. Y desde el punto de vista personal, lo del conocimiento médico, sabemos que es un virus respiratorio que da sintomatología leve y en algunos casos se puede complicar, pero al igual que la gripe común, el mayor riesgo de que esta enfermedad vaya a una forma grave o una forma que pueda poner en riesgo la vida se ve sobre todo en determinados grupos etarios y en personas con distintas patologías que puedan empeorar el caso. Es decir, una persona joven, sano, sin ningún tipo de patología, enfrenta la enfermedad de una manera distinta a la cual la presenta una persona de edad avanzada o que padezca alguna otra enfermedad, bien sea desde el punto de vista cardiovascular, oncológico o algún tipo de inmunodepresión. Usted me comentaba antes de empezar la entrevista que había cierta, digamos, se presentaba frecuentemente que pacientes obesos jóvenes podrían llegar a complicarse sin que eso significara que esté científicamente comprobado. Pero esa fue la experiencia que usted pudo ver en muchos pacientes. Sí, desde el punto de vista subjetivo, te comento que es bueno destacar esto porque no te puedo aportar ninguna validez científica ni puedo decir que esto sucede de esta manera. Desde el punto de vista subjetivo, mi hospital se encuentra en el área sur de Madrid, un área que tiene una mayor densidad de inmigrantes, por lo cual eso nos puede modificar un poco la muestra, pero fue muy llamativo que la mayoría de los pacientes o un número importante de ellos que ingresaban las urgencias, que tenían una evolución grave de la enfermedad, llamaba la atención que eran un grupo de personas de origen latinoamericano, sobre todo de Sudamérica, y que presentaban sobrepeso. Era muy llamativo que ver pacientes jóvenes que no evolucionaban de la mejor manera que tú dirías, porque debería ir de forma favorable, pero tenía simplemente el antecedente o la característica en ese momento de que presentaba obesidad.
De resto estaban sanos, pero simplemente por la obesidad se veía que evolucionaba de manera desfavorable. Al fin y al cabo, la obesidad es un estado de inflamación crónica. Entonces, se ha dicho que el coronavirus, los problemas que se producen a nivel respiratorio, tienen que ver con una respuesta inflamatoria exagerada del cuerpo. Entonces, quizás por allí van la predisposición que puedan tener personas con sobrepeso u obesidad para que la evolución de la enfermedad en ellos sea peor y tenga mayores consecuencias. ¿Por qué cree usted, doctor, si de alguna manera puede existir alguna incluso predisposición genética, que el virus ha arremetido tan fuerte en España y en Italia, por ejemplo, a diferencia de algunos otros países europeos? En principio, para poder establecer una relación causa-efecto con lo que me comentas, hay que tener en cuenta muchos factores. Tenemos desde el punto de vista humano, por así decirlo, desde el punto de vista genético, en el cual puede haber algunos marcadores inflamatorios, algunos genes que puedan potenciar una respuesta inflamatoria exagerada en un determinado grupo de pacientes que lo tengan. Entonces, la población de Italia, España, tienen cierta relación y quizás tienen esa misma predisposición genética. Y otro factor que también es bastante importante es cómo se lleva la vida, el punto de vista social. En los países de España, Italia, son países más abiertos, en el cual hay una mayor cercanía a las personas, nuestras costumbres sociales son parecidas en Latinoamérica, en este caso Venezuela, que somos personas muy abiertas, muy cariñosas, que siempre estamos uno al lado del otro, nos abrazamos, tenemos muchos gestos. En los países nórdicos, en el norte de Europa, son un poco más distantes. Hay más distancia social de por sí que en los países más al sur. Nosotros aquí en España la sociedad es un poco más parecida a como somos en Venezuela. Entonces, eso hace que un virus respiratorio que se transmite por las partículas de saliva, de virus que podemos expectorar cuando tosemos, y por el contacto con el virus en las manos, si tenemos mayor contacto entre las personas, hay mayor riesgo de transmisión. Si las personas de por sí se encuentran separadas y no hay mayor distanciamiento social, es más difícil la transmisión en estos casos. Eso puede ser uno de los factores que lo determine, pero es algo que sigue en estudios. Se habló que los pacientes latinoamericanos podían tener alguna predisposición genética que conllevaba a una mayor respuesta inflamatoria, porque al fin y al cabo lo que pone mal a los pacientes con coronavirus es la respuesta que hace tu cuerpo contra el virus. No es lo que hace el virus en tu cuerpo, sino el virus llega a ti y tu cuerpo trata de combatir el mismo con una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria en algunos casos era exagerada y conllevaba a que tu organismo, intentando defenderse, se producía el daño que se produce en los pulmones, como hemos visto ya en las noticias y en los otros reportes. Pero no hay nada establecido de momento. A la luz de lo que usted vio, y le hago esta pregunta porque hemos leído crónicas, testimonios incluso, de los países donde ha habido mayor incidencia de casos, que muchas veces por lo desbordado, por las circunstancias y los recursos a la mano, pues muy probablemente mucho personal sanitario le tocó elegir, eso que se llama jugar a ser Dios, pues, elegir entre quién tiene mayores posibilidades de sobrevivir y quién lamentablemente no la tiene. ¿Usted puede dar fe de algún testimonio de vida sobre eso? Sí, a ver, en principio nosotros desde el punto de vista médico siempre intentamos darle la mayor oportunidad a todas las personas y ayudarlos. Lo que pasa es que lo que te comenté al inicio de la entrevista, el funcionamiento normal de un hospital antes de la época de la pandemia se vio modificado totalmente. Hay algo que se llama que es el triaje, que es la manera en la cual tú clasificas a un paciente al momento de llegar a la urgencia. Tú determinas qué prioridad tiene una persona para ser atendido en función de diversos factores, la gravedad de los síntomas que presente y las características del paciente. Y tú puedes establecer en cuánto tiempo tienes que ver a ese paciente. Eso también lo podemos aplicar a los pacientes con riesgo vital. Nosotros, al tener recursos limitados, tener respiradores y camas de unidades de cuidados intensivos limitadas, al inicio de la pandemia se vio desbordado todo el sistema sanitario, teníamos un número limitado de camas y un número de pacientes que excedía este número de camas. Entonces, para poder establecer esto, el hecho de jugar a ser Dios, se estableció a nivel de los hospitales un comité médico-ético en el cual, en función de las características que tenía cada paciente,
desde el punto de vista médico, de edad, patologías que presentase, gravedad del cuadro clínico, se determinaba si era un paciente candidato a hacer una ventilación mecánica, candidato a ir a una unidad de cuidados intensivos, y un paciente que no lo era. Entonces, de esta manera, había pacientes que, así fueran mal, la evolución de la enfermedad iba peor, no eran candidatos porque tenían menor riesgo de probabilidad de sobrevivir que otros pacientes que se encontraban ingresados. Es decir, tenemos un paciente joven, sin mayor enfermedad, sin comorbilidades, que tiene una neumonía grave con insuficiencia respiratoria por coronavirus, es nuestro paciente A. Paciente B, tenemos un paciente de 80 años de edad, pluripatológico, con enfermedad cardiovascular, inmunodeprimido, que tiene el mismo cuadro de insuficiencia respiratoria. No tenemos cama disponible ni recursos disponibles para poder salvarlos a los dos en el momento inicial de la pandemia, por lo cual un paciente no era candidato a ventilación mecánica, a ir a una unidad de cuidados intensivos, por lo cual estábamos de una cierta manera decidiendo sobre la vida del paciente porque no podíamos atenderlos a todos. Entonces teníamos que establecer a través de un comité médico-ético qué pacientes podían ser candidatos a ir a una unidad de cuidados intensivos y qué pacientes no. Los pacientes que no podían tampoco es que se les dejaba sin atender y sin hacer nada. Se atendía con los recursos que se tenían en ese momento, pero una manera de tratamiento más efectiva, entubar al paciente, ir a una unidad de cuidados intensivos, no se podía hacer. Entonces, si con los medios limitados se podía sacar adelante al paciente, perfecto. Pero si la cosa no iba bien, el paciente no era candidato a ocupar una cama de unidad de cuidados intensivos. Porque no es solo entrar a la unidad. Un paciente que entra a la unidad de cuidados intensivos solo tardaba alrededor de 15 días en poder salir de la unidad. Entonces teníamos que distribuir bien los recursos para darle mayor oportunidad de vivir a las personas que tenían mayor probabilidad de vivir. Eso es lo que, al punto de vista ético-moral, nos hace sentir un poco mal de tener que tomar la decisión de elegir entre una persona u otra. Pero bueno, en momentos de guerra, por así decirlo, hay que elegir al darle la oportunidad de salvar a las personas que tienen mayor probabilidad de vivir. Y eso fue lo que ha pasado en la mayoría de los hospitales a nivel mundial en el momento de decidir entre un paciente u otro. Cuénteme, doctor, la vida de Madrid en este momento sigue confinada. ¿En qué está reducida? Sí, a ver, en España el momento de la desescalada se ha hecho en función de los casos nuevos que se vayan presentando, de los nuevos muertos que se van presentando y de la capacidad que tenga cada zona de Madrid a responder a casos nuevos. En ciudades como Madrid y Barcelona son ciudades con un estilo de vida en el cual es más difícil poder establecer la distancia interpersonal y fueron las ciudades que tuvieron mayor número de casos diagnosticados y de casos de fallecidos. Seguimos en fase 0. En España lo que se ha hecho para la desescalada y volver a la normalidad es distribuir por fases. Tenemos fase 0, 1, 2, en las cuales se va a ir progresando poco a poco. Nosotros hoy en día en Madrid y Barcelona nos encontramos en fase 0. La mayor parte de España ya se encuentra en fase 1, en la cual tienes mayores libertades. Puedes hacer desplazamientos dentro de la provincia donde te encuentres, puedes visitar a los familiares en casa, reuniones en casa de menores de 10 personas, puedes tener un poco de actividad de ocio y de cultura, ir a museos, ir a algunos comercios, teniendo en cuenta la distancia de seguridad y las protecciones a nivel individual y colectivo. Pero justo ahora en Madrid y Barcelona nos encontramos en fase 0 y lo único que podemos hacer es ir a volver al trabajar las personas que no pueden hacer teletrabajo y se ha establecido una franja horaria para poder hacer actividad física, dar paseo y hacer actividades físicas al aire libre. Doctor, de acuerdo a su experiencia y ya para finalizar la conversación, el centro de la pandemia muy probablemente ya esté ubicado en nuestro continente, en América Latina, en Estados Unidos. ¿Qué consejo en particular daría usted a la luz de lo que ha vivido, no solo para el personal sanitario, en el caso de Venezuela, sino también para la gente? En los últimos días hemos notado una escalada de casos en Venezuela y a la luz de su experiencia, pues me gustaría conocer qué consejo o qué recomendación puede dar. Con respecto a esto, yo creo que es como lo que dicen siempre en la historia. Tenemos que saber de dónde venimos para ver hacia dónde vamos. Ya tenemos la experiencia de lo que nos ha pasado en Europa, que nosotros dijimos que eso ha sido en China, no va a llegar así, y nos tomó desprevenidos.
Las medidas de confinamiento en Venezuela comenzaron muy pronto. Eso tiene sus aspectos negativos y aspectos positivos. Aspecto negativo es que para poder tomar medidas para salir del confinamiento nos vemos un poco más limitados porque no sabemos qué casos tenemos y cómo pueden ir evolucionando. Pero desde el punto de vista positivo, que tenemos que, aprovechando que el confinamiento en Venezuela y a nivel en Latinoamérica comenzó muy pronto, es que la manera de parar la pandemia desde un punto de vista médico, humano y socioeconómico es evitar que los servicios sanitarios se vean saturados. Si tenemos en Venezuela, va comenzando, se van presentando casos nuevos, la mejor manera de poder evitar esto es hacer un diagnóstico precoz, personas con sintomatología y con antecedente epidemiológico compatible, hay que hacerle la prueba. Hecha la prueba a esa persona, hay que buscar los contactos que ha tenido esta persona para evitar que la enfermedad se propague. Nosotros aquí, como hubo un repunte de casos muy rápido al inicio de la pandemia, al inicio se hizo un control de los contactos que tenía esta persona, pero luego se dejó de hacer porque los sistemas sanitarios estaban saturados. ¿Cómo han controlado la pandemia en países como Taiwán, que es una isla y de esta manera pueden aislarse de una mejor manera? Era diagnóstico precoz, persona con sintomatología compatible de coronavirus y antecedente epidemiológico de viaje o algún contacto, prueba diagnóstica precoz. A esta persona ver los contactos positivos que ha tenido en su entorno, persona con quien ha convivido, con quien ha tenido contacto, y hacer una vigilancia de estas personas con pruebas y aislamiento. De esta manera podemos, cada caso, tener un control de las personas que están alrededor y hacer un diagnóstico precoz y aislar a las personas que lo necesiten, no aislar a todo un país, porque eso tiene sus consecuencias económicas, sociales, que ya las estamos viendo a nivel mundial. Entonces, si la pandemia nos pilla desprevenido, no podemos hacer un control de contacto de los pacientes. Pero si en el caso de Venezuela los casos que se han presentado han ido aumentando de forma gradual, pero no ha tenido un pico muy alto, estamos a tiempo de en Venezuela poder hacer un diagnóstico precoz, como repito, lo más fundamental, personas con sintomatología y antecedente epidemiológico, hacerle prueba diagnóstica y buscar los contactos de esa persona para hacerle la prueba y hacerle el aislamiento de este grupo etario. Y a nivel hospitalario, hacer protocolos de manejo, triaje de emergencia en caso de que las urgencias se vean saturadas, las medidas de protección personal, lo que ya todos sabemos, lavarnos las manos, mantener distancia de seguridad entre las personas, el uso de mascarillas y tapabocas, sobre todo cuando no puedes mantener la distancia entre las otras personas, y poco más. Yo creo que lo fundamental para poder hacer un manejo adecuado de la pandemia es un diagnóstico precoz, aislamiento de las personas de mayor riesgo, teniendo en cuenta personas mayores, personas con comorbilidades y las medidas de protección personal que ya hemos comentado y lo sabemos todos muy bien a nivel mundial, que ya ha habido muchas campañas mediáticas para explicárnoslos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por contarnos, por compartir esta experiencia con nuestras audiencias y bueno, le deseamos mucha suerte, mucho éxito en sus propósitos y que se cuide mucho. Bueno, ha sido un placer. Saludos a todos. A ustedes amigos de Panorama, muchísimas gracias como siempre y continuaremos informando a través de www.panorama.com.be y a través de nuestras diferentes redes sociales. Muchísimas gracias. Creo que ha salido bien, doctor.